Saludos. Titulamos este vídeo Tierra cóncava convexa esencial 12, tierra plana mejor cóncava número 72. Este va a ser el último vídeo de la serie Tierra plana mejor cóncava. Creemos que ya hemos indicado suficiente para que las personas puedan tener una idea de esta teoría que consideramos la más acertada. Entonces, este vídeo también supone una introducción a otra miniserie que profundizará en la comprensión de la pulsación del eje central, o también lo que hemos llamado el latido del cosmos, porque pensamos y estamos convencidos que nos dará una comprensión no solamente de la forma más aproximada o más certera de la Tierra, sino también de toda la realidad. Entonces, nosotros en este trabajo en concreto vamos a tratar de armonizar el movimiento del toroide universal con el movimiento perceptible en el cosmos cóncavo-convexo. Es decir, lo que vemos en realidad como es el Sol, pues armonizarlo con el conocimiento que nosotros tenemos del toroide universal. Por eso tenemos que definir precisamente cuál es nuestra concepción, que ya hemos expuesto en otros vídeos, de este toroide o de este modelo toroidal. El modelo toroidal que compartimos pues consiste en síntesis en dos corrientes opuestas que parten de un centro y confluyen en dicho centro. Es decir, esto lo hemos explicado en varios o en diferentes vídeos. Este es el modelo esencial del toroide. Y entonces damos primacía precisamente a este conocimiento, porque este modelo toroidal lo hemos encontrado reflejado en el recorrido de las líneas magnéticas de los imanes, también en la Tierra, en las líneas de fuerza de la Tierra, y también precisamente los principales fractales de este cosmos, que son, por ejemplo, el ser humano y la circulación sanguínea, como tenemos aquí. Entonces, esto sigue el modelo toroidal. Por eso, nosotros nos era muy importante interpretar el modelo de la Tierra cóncava convexa, pues en armonía precisamente con este toroide universal, que nos da la comprensión máxima de esta realidad. Entonces nosotros vamos a exponer en este vídeo pues que no podemos percibir de modo directo el movimiento de las energías de giro opuesto del toroide universal. No lo podemos percibir en el movimiento de los astros que percibimos en el firmamento. Entonces, aquí estamos viendo el astro Sol, tiene un determinado movimiento, y este movimiento pues realmente no es el que nosotros sabemos y conocemos de las dos corrientes opuestas. Entonces eso es lo que nosotros vamos a explicar, porque nos creó en un principio en nuestra investigación pues lo que se considera un nudo gordiano. Busquen la interpretación de esta leyenda, historia del nudo gordiano, y encontrarán que un personaje pues relevante pues se encontró con la dificultad de tener que soltar o desatar un nudo gordiano, y simplemente lo que hizo fue cortarlo. Entonces nosotros decimos e interpretamos, eso es lo que realmente, y es justo hacerlo cuando te encuentras con una dificultad y sabes que es realmente una dificultad que te está atrapando, pues cortarlo, eso es correcto. Eso, por ejemplo, es lo que nosotros encontramos en el primer movimiento de descubrimiento de la realidad diferente espacial que, por ejemplo, hacen los terraplanistas. Han cortado su modelo, o sea, han cortado y han expuesto primeramente pues ese corte en la Tierra plana. Pero nosotros decimos aquí esta frase que no cortes lo que tú puedas desatar. Y entonces nosotros no ha sido ese el procedimiento para crear nuestra teoría, sino nuestro procedimiento ha sido intentar desatar
es decir, comprender precisamente este nudo que están viendo aquí reflejado y entonces desatarlo, y ese sería el nudo de la Tierra oficial establecida, esférica, heliocéntrica. Y entonces nosotros, evidentemente, pues la primera, el principal, dijéramos así, punto de conexión con este nudo, pues sería la teoría de la gravedad. A partir de ahí, pues fuimos realmente pues desatando ese nudo y llegamos a nuestra teoría. Y nos resulta precisamente muy gratificante ver que este conocimiento cósmico está reflejado en todas las culturas mediante todos sus diagramas. Esto, por ejemplo, que estamos viendo aquí es un antiquísimo diagrama realizado en jade en la cultura antigua china. Y estos son representaciones más bien occidentales, pero decimos precisamente reflejan un conocimiento cósmico total relacionado con la geometría sagrada y el toroide universal. Si lo observan, que esto será quizás motivo de otra decodificación, verá que sus bordes en realidad pues son seis porciones que serían los seis pétalos de la flor de la vida. Y entonces esto nos lleva a saber que la teoría que nosotros estamos exponiendo pues realmente es conocida y ha sido conocida desde siempre, pero lamentablemente silenciada, es lo que nosotros consideramos. Pues entonces, este nudo gordiano que nosotros encontramos precisamente consistía en poder armonizar el movimiento perceptible de los astros, como por ejemplo el Sol y el de las estrellas, que van en un solo sentido, poderlo armonizar con precisamente el toroide, que tienen que ser dos sentidos opuestos. Y ese fue uno de estos nudos que nosotros logramos desatar. Y entonces las preguntas de este nudo que se nos formaban serían que si nosotros comprobamos que el esferoide convexo Sol pues gira en un único sentido, como es observable, y en cambio la pulsación, sabemos, la pulsación del toroide, que la encontramos reflejada en toda esta realidad, y la pulsación consiste en dos giros opuestos, como los que estamos exponiendo aquí, una divergencia opuesta y una convergencia que pulsa, pues entonces sería la pregunta, ¿dónde está el giro opuesto al Sol? Porque nosotros en el Sol y en su recorrido solamente vemos un giro siempre repetitivo de este a oeste. Esa sería, dijéramos así, el nudo gordiano de nuestra investigación. Entonces nosotros esto es lo que vamos a exponer. Vamos a exponer de modo sintético la explicación de por qué podemos percibir de modo directo el movimiento giro del Sol de este a oeste, como estamos viendo aquí, y del firmamento también, en ese mismo sentido, y no podemos percibir, por ejemplo, pues el giro opuesto que pulsa en este toroide universal, porque serían giros opuestos. Entonces vamos a exponer la razón, y la razón de que no podemos percibir este giro opuesto del toroide universal dijéramos así, en los astros o en la perceptibilidad, son dos razones principales las que nosotros encontramos. Razón número 1, y esta razón número 1 la explicaremos en la serie siguiente, porque hemos dicho que este va a ser ya el último vídeo de esta serie. Razón número 1, porque formamos parte de este movimiento. Y al formar parte de este movimiento, como estamos viendo aquí, una síntesis de los dos movimientos del toroide, si formamos parte de uno de esos movimientos, pues no podemos percibir nada más que el otro, el movimiento opuesto, y por eso percibimos solamente el movimiento opuesto del Sol y de la bóveda estrellada, porque nosotros estamos formando parte precisamente de ese movimiento del toroide. Y más profundo motivo o explicación de por qué no podemos percibir precisamente las dos corrientes opuestas del toroide en esta realidad concreta de los astros y de nuestra dimensión es porque las energías opuestas que pulsan precisamente en el toroide universal y en todos los toroides individuales, pues estas energías opuestas que pulsan pues son más sutiles y por tanto son menos perceptibles que los elementos sobre los que actúan. Entonces, eso es la principal o la razón más
profunda. Así, por ejemplo, aquí nosotros interpretamos en el movimiento de la brújula desplazándose de polo sur a polo norte, vemos que los dos puntos de equilibrio pues estarían en el ecuador, y la brújula pues realiza un movimiento acorde precisamente con el movimiento del toroide que hemos decodificado. Pero la brújula realmente lo que está es desplazándose precisamente por unas energías más sutiles que están pulsando, y eso es imperceptible porque son sutiles, son más sutiles incluso que las auroras que estamos viendo aquí, que sí son más perceptibles. Esto sería la aurora boreal. Entonces esa es la causa profunda de que no veamos en nuestra experimentación del cosmos pues precisamente el movimiento de las dos corrientes opuestas del toroide. Esas son las dos razones fundamentales, y esta última es la más profunda. Y entonces resulta que existe una gradación de perceptibilidad, es decir, una serie de grados, de tal manera que los ciclos, que sería el recorrido completo del circuito, como por ejemplo estamos viendo aquí el recorrido completo del circuito del Sol que realiza a lo largo de un año en el analema, pues los ciclos son más perceptibles que las pulsaciones que los originan, porque las pulsaciones estarían aquí en este punto, por ejemplo. Entonces son más perceptibles los ciclos que las pulsaciones, y cada pulsación, a su vez, pues está sustentada por pulsaciones más interiores y por tanto también más imperceptibles. Así hasta llegar, y esto lo inferimos de modo necesario, así hasta llegar a la pulsación creativa inicial, que es imperceptible. Por eso todo está encadenado en esta dimensión. Y evidentemente, ¿a partir de qué estará encadenado? Pues a partir de la pulsación creativa inicial, que es imperceptible. Y esto aquí a la derecha pues sería, porque este sería el ciclo, el movimiento, el recorrido cíclico durante un año del Sol, que como hemos dicho sí es más perceptible ese recorrido, mientras que las pulsaciones que lo sustentan no. Pero también en el recorrido diario solar, que estamos representando aquí en forma de onda en el modelo cóncavo convexo, pues en este recorrido pues también es más perceptible, evidentemente, pues la sucesión del día y de la noche, es decir, el recorrido del Sol. Pero en cambio el punto y la pulsación que vamos a decodificar en el siguiente vídeo, la ubicación y el tiempo y la temporalidad, pues ese es menos imperceptible, y solamente podemos llegar a él mediante, dijéramos así, procedimientos indirectos. Entonces, un ejemplo sencillo lo hemos expuesto en otro vídeo de lo que queremos decir. Por ejemplo, aquí vemos el circuito, podemos ver el circuito que recorre un corredor, un atleta, un circuito en una pista, un circuito circular en una pista, y eso sí lo podemos percibir, pero podemos percibir mucho menos, o no podemos percibirlo, precisamente la pulsación, es decir, otro recorrido que es más interior, que serían las pulsaciones de ese corredor. Y esta sería la razón más fundamental de que no podamos percibir precisamente esas dos corrientes, porque esas dos corrientes opuestas se estarían dando aquí en este corazón, y eso sería mucho menos perceptible que el desplazamiento o el recorrido del atleta durante toda la pista, al igual que el recorrido del Sol durante un día, con la sucesión del día y de la noche, y también en el analema a través de todo el año. Eso sí sería más perceptible, pero las pulsaciones que conectan precisamente con la pulsación creativa inicial que se está realizando continuamente, pues esas son menos imperceptibles. Y esta es la explicación de por qué no podemos percibir el posible giro opuesto al movimiento del Sol, ni tampoco podemos percibir el giro opuesto al movimiento de las estrellas alrededor del eje Polaris Cruz del Sur. Nosotros vemos esos recorridos, los vemos claramente, pero no vemos precisamente lo opuesto, que existe un toroide con giros opuestos que precisamente consisten en la pulsación universal.
Y esto que decimos, pues en realidad es lógico y natural. Nosotros podemos percibir la naturaleza creada y su movimiento. Y podemos percibir también el corazón y su latido, pero no podemos percibir el movimiento de la fuente que mueve a la naturaleza y al corazón. Eso no lo podemos percibir. Porque sencillamente la causa crea y percibe al efecto. En cambio, el efecto no percibe a la causa. Y sencillamente porque la causa está en un nivel dimensional superior al efecto. Entonces, esto podría estar representando la causa, que son en nuestra realidad precisamente 6 corrientes de una fuente. Y esto pues sería la representación de un efecto. Y eso es lógico, natural y comprensible. Pero el que no podamos percibirlo de modo directo, pues no debe desanimar a la persona buscadora, porque estamos dotados de conocimiento innato, de posibilidades de conocimiento innato, porque de modo indirecto y con pensamiento innato arborescente, pues podemos acercarnos a la máxima comprensión esencial de la realidad que habitamos. Podemos acercarnos al funcionamiento que es simple y profundo de la causa que nos sustenta. Estamos capacitados precisamente porque estamos originados y formamos una unidad con esta causa que nos sustenta. Nosotros así terminamos, hemos expuesto el cómo de la pulsación del eje central, que lo seguiremos exponiendo algo mejor. Y el cómo ya lo decimos, lo hemos repetido, que son 2 corrientes opuestas que pulsan en un centro o en un eje central. Y en esta siguiente serie, hasta donde nos sea posible y el destino nos lo permita, pues seguiremos y expondremos ya no solo el cómo, sino el dónde y el cuándo. El dónde y el cuándo de esta pulsación o de este latido del cosmos. Y en relación directa con el Sol y la temporalidad más inmediata que poseemos. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.